Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del doctor Fausto Jarrín, con quien vamos a conversar sobre la sentencia que el día de ayer nosotros creemos que en un acto totalmente ilegal, porque estamos en un decreto de emergencia donde no hay cómo reunirse, donde no hay cómo movilizarse. Resulta que solo esta causa tenía que ser tratada en el Consejo de la Judicatura, sin medidas, sin ningún reparo de que acá lo que les interesaba era condenar o sentenciar, mejor dicho, al, al expresidente y al vicepresidente Glass. Y ese era el apuro y por eso la desesperación. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola César, un placer estar con ustedes. Ya nos hemos visto antes y Claro. saben muy bien que yo tengo predilección por recurrir a la gente que realmente está haciendo periodismo, porque los niveles a los que ha llegado el palangrismo en el actual gobierno son ya realmente vergonzosos. Un placer estar con ustedes, César. Muchísimas gracias por la deferencia, doctor. Y bueno, queríamos preguntarle, a ver, esta sentencia ya no se hizo bajo la teoría de la señora fiscal, sino que se cambia la teoría. Y al parecer, para los yamingos, digo, de pie, lo que nos da la idea es que le dieron haciendo los deberes a la señora fiscal para poderle sentenciar, en este caso, al expresidente. Bueno, primero que nada, César, yo quiero pronunciarme al respecto de la situación que está viviendo el país. Quiero expresarle mi solidaridad a quienes han sufrido la enfermedad, mi solidaridad a quienes han perdido familiares, han perdido amigos. Yo tengo muy claro las prioridades de la vida y creo que hay que empezar siempre por ahí. Mi solidaridad muy profunda con la ciudad de Guayaquil, con la ciudadanía de Guayaquil, que ha sido la principal víctima de la indolencia de este gobierno, un gobierno que tiene sus prioridades basadas claramente no en la salud, no en la integridad, no en el bienestar de la gente, sino en proscribir las posibilidades políticas del expresidente Correa y quizá inclusive de proscribir las posibilidades políticas de quienes estamos cerca de él y del movimiento que cobija la ideología y la gestión de Rafael Correa. Mi solidaridad con todos ellos, porque nos queda claro, como tú decías al inicio, que a esta audiencia se nos convocó en la mitad de la crisis humanitaria más grave que vive el país, que tenemos conocimiento, quienes ya estamos bordeando los 40, los 50 años, nunca hemos vivido situaciones como esta y todavía no sabemos dónde va a terminar desembocando estos niveles de falta de gestión y de indolencia de parte del gobierno, porque todavía no vemos acciones reales en relación a lo que está sucediendo y en relación a lo que eventualmente vendrá después de la crisis humanitaria con la situación económica del país. Quería empezar por ahí y sí, denunciar el hecho de que en la mitad de esta crisis fuimos convocados. Yo tomé de antemano la decisión de no asistir a esa audiencia y yo tengo hijos pequeños, yo no los iba a poner en riesgo, no iba a poner en riesgo mi propia salud, mi integridad, por cumplir con un capricho que estaba ya marcado desde el Ejecutivo y desde el gobierno, direccionado hacia la labor de la Fiscalía y de las Cortes actualmente. Claro, era un riesgo lo que estábamos viviendo y obviamente nosotros compartimos totalmente lo que usted nos dice. O sea, primero o sea, se priorizó el hecho de esta sentencia que creo que tranquilamente podíamos esperar, ¿no es cierto? No había, ¿cuál es el apuro? El apuro es solamente prescribir al señor presidente, prescribirle para que no participe en las elecciones que vienen el próximo año. Efectivamente, eso es lo único que les interesa. Mira, César, más allá de que ya vamos a analizar algunos pormenores de la sentencia, el apuro eran los 25 años de proscripción de derechos civiles y políticos, cuando eso fue aprobado recién a finales del 2018, es decir, acaban de utilizar una norma de forma retroactiva para sancionar distinto de lo que establecían las normas en aquella época. Eso es gravísimo. Y ahora en la mañana ya salió uno de los jueces, sin que estemos ni siquiera notificados por escrito con la sentencia, a defender su argumento. Eso
podría tratarse de un prevaricato, está adelantando el criterio, aún las partes no conocemos, los que estuvimos ausentes en la lectura de la decisión, no sabemos nada de lo que la decisión contempla, más allá de lo que hemos visto en los medios de comunicación, y sin embargo ya tuvimos un juez en Teleamazonas hoy en la mañana justificando sus actuaciones y estableciendo responsabilidades que aún no nos llegan por la vía oficial y correspondiente. Así que la desesperación, el apuro de justificar lo que hacen, la desesperación, el apuro de convocarnos a estas audiencias en la mitad de la epidemia, pues por supuesto que demuestran que el interés es uno y es básicamente el que han tenido desde el inicio de este gobierno, que es utilizar la función judicial para perseguir a sus detractores políticos, y el principal detractor político, el principal opositor de este gobierno, se llama Rafael Correa Delgado, y este gobierno lo que está intentando y lo que intenta permanentemente es evitar que él vuelva al país y evitar que él sea candidato a cualquier dignidad. Les preocupa la presencia de Correa en cualquiera de las dignidades posibles. Ahora, según lo que tenemos entendido, tienen 10 días para presentarlo, para darles a ustedes la sentencia. De ahí ustedes pueden llamar a una apelación, o sea, esto quiere decir que la sentencia no está en firme. Pero, ¿será que se esperan, aunque sea para dar declaraciones los jueces para estos 10 días? Porque como usted dice, ya ha asomado ahora en Teleamazon, o sea, ya nos preocupa ya un poco más de que acá quieran acelerar todo. Ojalá sí aceleraran los 2.500 causas que están represadas en el Consejo de la Judicatura. Ojalá así estuvieran acelerando las pruebas para determinar quiénes están enfermos de COVID. Ojalá así aceleraran el recoger los cuerpos de los ciudadanos fallecidos por esta enfermedad en la ciudad de Guayaquil. Ojalá así hubieran venido ya las máquinas y los médicos que van a atender a la ciudadanía que está enferma. Más allá de los procesos judiciales, esto ya es realmente vergonzoso. Lo que a mí me desespera y me preocupa es la gente que está enferma, la gente que no puede salir a trabajar, la gente que seguramente está quedándose sin provisiones en sus casas. Ojalá así aceleraran la entrega de insumos alimenticios y de sanitización en la ciudad de Guayaquil, al menos para los más necesitados. Ojalá así hubiesen reaccionado con políticas económicas frente a lo que está sucediendo con los trabajos de los ciudadanos, con los bancos que están llamando a cobrar o están debitando de las cuentas lo que se está debiendo. Ojalá así hubiesen reaccionado prontamente para suspender el pago de arrendamientos. Hay gente a la que le están exigiendo el pago de arriendo cuando no puede salir ni a trabajar. César, ojalá sí hubiesen actuado 3 años construyendo hospitales, construyendo escuelas, generando país. Dando ojalá mantenimiento nomás, pues, doctor. Era lo único que tiene que hacer porque la infraestructura está ahí. Sí, pero sin embargo lo que hicieron es despedir médicos, despedir maestros, despedir a quien han podido de las instituciones públicas, y ahora esos mismos hechos que son la marca de fabricación de las políticas neoliberales son las que le están regresando como boomerang al Ecuador, con la imposibilidad de actuar frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Ojalá hubiesen actuado con esa premura haciendo gobierno, que es lo que no han hecho. Solo tienen premura para los procesos. Efectivamente la ley le pone un plazo a la Corte para notificar por escrito la sentencia, pero acordémonos que los plazos están suspendidos. Claro. Entonces, si bien es cierto, ya leyeron ayer la sentencia, veamos si van a violar las órdenes del propio Consejo de la Judicatura, ateniéndose a los plazos para notificar sentencias, y lo más grave, veamos si nos van a respetar esta suspensión de plazos en relación al tiempo que tenemos para presentar nuestras respectivas alegaciones, impugnaciones y recursos. Porque, por ejemplo, más allá de que aquí en Quito las cosas están, digamos que de alguna manera controladas por la buena gestión del alcalde Yunda, no gracias al gobierno, en Guayaquil me expreso en solidaridad de los colegas abogados que van a verse abocados a salir a la calle a presentar sus apelaciones, porque no existe un mecanismo electrónico para apelar. Las apelaciones se tienen que presentar en las oficinas de la Corte. Entonces, no nos han dado esas facilidades, no nos permitieron pronunciarnos por ningún mecanismo al respecto de la convocatoria. Nadie recibió escritos de absolutamente nada, y personalmente yo no recibí ninguna llamada, correo, mensaje de la función judicial ni del Consejo de la Judicatura para otorgarme una clave o un código para acceder vía telemática a la lectura de la sentencia. Y al presidente Correa le impusieron un abogado de oficio
que estaba ahí sin saber ni conocer absolutamente nada de lo que implica la defensa técnica y que no estuvo validado por el procesado. Así que la acumulación de nulidades procesales en este caso empiezan desde el día que detuvieron ilegalmente a la señora Martínez en el aeropuerto de Guayaquil. Este caso debería terminar siendo un caso de estudio sobre las responsabilidades delincuenciales de los estamentos del Estado, manejando y manipulando absolutamente todos los espacios de este proceso. Doctor, se hablaba ayer de que esta audiencia iba a ser televisada o iba a ser pasada por redes sociales. Sin embargo, hubo el pronunciamiento de una persona de la autodenominada Comisión Anticorrupción que les decía que esto podría llevar a una ilegalidad. Pero el mismo hecho de llamar en estado de excepción no es ya una ilegalidad, doctor. Por supuesto, sin lugar a dudas. Mire, nosotros hubiésemos sido partícipes de transmitir la audiencia de juicio por cualquier canal, ya sea redes sociales o lo que sea. Eso sí no les interesaba, porque ahí se hubiese visto y todos los que estaban presentes hubiesen podido presenciar y grabar inclusive las actuaciones mediocres de la Fiscalía, la forma en que los jueces nos detuvieron y nos mantuvieron en audiencias por más de 17, 18 horas. Eso sí no les interesaba pasar. Les interesaba pasar la sentencia y efectivamente creo que alguien les asesoró porque hubiese sido completamente atentatorio al principio de inocencia transmitir la lectura del fallo por cualquier mecanismo. Y seguramente entre esos, esta persona a la que se refiere y varios abogados que inmediatamente trataron de suspender esa intensidad que los funcionarios del gobierno le pusieron y algunos de sus acólitos en medios de comunicación, sobre todo digitales, para que cierta ciudadanía se prenda de los televisores o de los implementos electrónicos para ver la lectura de esta sentencia. Se detuvieron a tiempo, yo hubiese esperado que lo hagan, porque hubiese sido la acumulación de más ilegalidades en este proceso, de más atentados a los derechos humanos. Y claro, los derechos humanos, por ejemplo, de los abogados con ya cierta edad que existen en este proceso, de los procesados que recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva justamente por sus condiciones de salud. Ahora fueron sin ningún resquemor convocados a una audiencia en la mitad de una pandemia. Efectivamente, eso a nosotros nos parece completamente impugnable y deleznable como actitud de un tribunal de jueces en un caso que no tiene ningún apuro, porque este caso no prescribe, porque este caso se juzga en ausencia. No hay ninguna justificación para los apuros de la función judicial en este caso, estimado César, ninguna. Ninguna, efectivamente, pero ahí viene la pregunta con la que inicié yo, porque eso es lo que más a mí me llama la atención. Se mataron un montón de abogados diciendo que estaba bien planteada la teoría del caso por parte de la Fiscalía, basándose en la teoría de Roxin, y resulta que ayer desecharon esa teoría, pero asoma otra de una supuesta instigación o del incumplimiento del deber. Doctor, ¿nos podría explicar un poquito esto? Porque la verdad es que no se entiende cómo mismo es la sentencia de la que escuchamos ayer. Primero, César, a mí también me ha llamado la atención ver cómo los jueces el día de ayer hicieron tabla rasa con todo lo que pidió la fiscal, porque no solamente es la teoría del caso de la Fiscalía. No se olvide que la Fiscalía pidió la reducción del 90% de la pena para Pamela Martínez y Laura Terán. Así es. Y los jueces de la Corte decidieron reducirles en 40%, por eso Pamela Martínez debería volver a la cárcel en caso de que este proceso llegue a sentencia ejecutoriada, y lo propio Laura Terán. 19 meses y un poco más la señora Terán y 38 meses la señora Martínez. Es decir, inclusive los acuerdos de la cooperación eficaz fueron incumplidos por parte de los jueces en relación a lo que la Fiscalía debe haberse comprometido con quienes sirvieron aquí de delatoras premiadas, a quienes además se les aseguró impunidad, no solamente reducción de pena, porque si hay alguien que tiene responsabilidades aquí bajo la mesa es la señora Martínez y su esposo Jimmy Salazar, y sin embargo él no está investigado de absolutamente nada. Entonces, los jueces de ayer hicieron tabla rasa de lo que hizo la Fiscalía durante la investigación, hicieron tabla rasa con la decisión de Daniela Camacho de llamar a juicio por cohecho en el grado de autoría mediata por dominio de organización jerarquizada de poder, y ayer decidieron que no se trataba de eso,
rompiendo el principio de congruencia. La Fiscalía acusó por una cosa y acabamos sentenciados por otra. La Fiscalía pidió el agravante de haber actuado en pandilla. Los jueces dicen que el agravante no es ese, sino el de haber actuado o de haber ejecutado el cohecho para cometer otros delitos. Entonces, César, si la ciudadanía no entiende lo que hicieron los jueces ayer, mucho menos lo entiendo yo como abogado, porque al menos consideré que tontamente, absurdamente, arbitrariamente iban a mantenerse en la teoría del caso de la Fiscalía, porque para eso fue el peritaje, para eso fueron un sinnúmero de actos procesales que hizo la fiscal, pero incomprensiblemente los jueces se salen de ahí, cambian las agravantes. Ellos movieron la agravante que usó la fiscal, usaron otra para acrecentar la pena de los procesados, y luego, como dije al principio, utilizan un artículo nuevo de forma retroactiva para poder sancionar con más tiempo la proscripción de los derechos civiles y políticos del expresidente Correa. Entonces, este tema es muy delicado. Y luego, por supuesto, encontrarnos con que ya están los jueces dando declaraciones en los medios de comunicación, ya solamente es la cereza del pastel de un proceso que siempre fue un circo y que ha terminado con un circo y con un acto circense, como no puede ser de otra manera. Claro, doctor, lo que también sorprende de que, a ver, la fiscal también pidió una reparación supuestamente de $1.000 millones. Y ahora también dentro de la sentencia vemos que ahora le piden a los, en este caso a los sentenciados, que vayan a pedir disculpas en la Plaza Grande con una placa y esas cosas. O sea, es como usted bien dice, o sea, es más un circo, porque, o sea, ¿en qué tiene que ver eso? ¿Recuperamos en algo, digo yo, lo que supuestamente se perdió en el país, o que lo que supuestamente se recibió como dinero, que es el cohecho, ¿no? O sea, el cohecho es recibir algo a cambio de algo, pero nada de eso se ha aprobado porque no hay ni los contratos, nada. Y escuchábamos al señor doctor García, que decía que ya solamente las facturas y todo eso era lo que había sustentado el caso, y las 50 declaraciones de los testigos, ¿no? Bueno, yo no me voy a referir a las declaraciones del abogado García. Realmente yo le tenía a él en mucha estima como profesional y como amigo. Realmente las actuaciones últimas de él no van con mi forma de entender la vida, ni siquiera la vida. Así que no me voy a referir a lo que dice él. Pero lo que sí voy a decir es que, primero que nada, no hay que olvidarse que la Fiscalía renunció a casi el 80% de... Dios, no, se fue. Con alrededor de 20 o 26 testimonios y 14 pericias, y después se pasó directo a la prueba documental. No hay que olvidarnos de esas cosas, no hay que dejarnos lavar el cerebro con cosas que no sucedieron. Y ninguno de esos testimonios, absolutamente ninguno, excepto el de Pamela Martínez, que como dije ya es coprocesada y está sentenciada también, no puede usar su testimonio para acusar a otros porque lo hizo sin juramento y sin permitir el derecho de contradicción de las partes, y eso consta en las decisiones de la doctora Camacho, no lo digo yo. Ninguno se refirió al expresidente Correa, ninguna factura, ningún pago de absolutamente nada tiene nada que ver con el expresidente Correa. Es más, los empresarios demostraron que esos servicios fueron legítimamente contratados, legítimamente pagados, y se pagaron inclusive impuestos al respecto de esas facturas. No es una suplantación de identidad en las facturas, ni es utilización de facturas falsas, porque esos serían otros procesos. No existe ni elusión ni evasión tributaria, porque el SRI no se ha pronunciado ni ha presentado denuncias sobre este tema. Aquí estamos hablando de cohecho, y se ha construido el cohecho con documentos que son absolutamente para la actividad de las empresas, y ninguno de los ofertantes de los servicios, ya sea de encuestas, ya sea de servicios de medios que fueron convocados como testigos, ninguno de ellos es parte de este proceso, no han sido procesados. Entonces, si el receptor del dinero no es procesado, explíquenme cuál es el cohecho, ¿no? Claro, eso es lo que deberíamos explicar, que cuál mismo es el cohecho. Doctor, y para César, finalizar, permíteme, no quiero dejar sin decirlo, sí, no existen informes de responsabilidad penal de la Contraloría en este caso respecto de ningún contrato. Más bien existen informes de Contraloría desvaneciendo responsabilidades, y existen informes del Consejo Nacional Electoral que establece que no hubo aportes ilegales de campaña en Alianza País en los años que se investigaron.
Y eso sí, los jueces no utilizaron, ¿no? Tampoco utilizaron los informes de la UAFE y del SRI que establecen que no existen inusualidades en el manejo patrimonial del expresidente Correa y prácticamente de ninguno de los procesados excepto Pamela Martínez. Esto tampoco usaron. Claro, y ni tampoco dejaron incluir nuevas pruebas, como por ejemplo la pericia que había de los documentos que supuestamente sirven como prueba, ¿no? Así es, no permitieron ninguna prueba nueva, excepto las que ya mencioné, y esas no las tomaron en cuenta al momento de resolver. El principio de objetividad ha sido mancillado a mansalva por las autoridades de la Fiscalía y los señores jueces también en este proceso. Así es, doctor. Nosotros queremos agradecerle, doctor. Sabemos que usted tiene otro compromiso ya mismo, entonces queremos agradecerle por toda la atención que ha tenido hacia nuestro medio de comunicación y hacia nuestros oyentes. Nada más pedirle cuáles serán las acciones que se tomarán luego de que ya les llegue a ustedes ya la sentencia notificada y a ver qué acciones podrían hacer como para tratar de buscar la nulidad de este juicio. Bueno, justamente el recurso de nulidad es uno de los recursos que vamos a implementar. Ese es un recurso vertical que será tratado por el Tribunal de Alzada. Asimismo, tenemos el recurso de apelación y en forma horizontal tenemos ante los mismos jueces los recursos de aclaración y ampliación que definitivamente los vamos a presentar porque no entendemos y queremos que los jueces nos expliquen cómo consideran que se ha respetado el principio de congruencia en la decisión que tomaron ayer, así como la irretroactividad de la ley penal en la sanción que le impusieron al expresidente Correa. Una vez evacuados esos recursos, procederemos a la nulidad y a la apelación y en caso de que esos sean negativos, procederemos también a presentar la respectiva casación de la sentencia, que es más bien una especie de acción más que un recurso, pero se podría considerar una instancia más dentro de este proceso previo a que se pueda considerar que la sentencia esté ejecutoriada. Recién hemos sido sancionados en primera instancia, esto todavía tiene mucho camino que recorrer, y ya veremos cómo se van pronunciando los jueces en las siguientes instancias. Así es, doctor. Esperemos que no les llamen la atención por ocupar todos los recursos que ustedes tienen derecho, ¿no? Porque eso también es otra. Seguramente habrán voces que pretenden que se me sancione por eso. A esas voces realmente ni siquiera las escucho, me entero después. Yo hago lo que tengo que hacer y la defensa técnica hará todo lo que tiene que hacer para conseguir lo que corresponde en relación a mi cliente. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Queremos nuevamente agradecerle por la deferencia hacia nuestro medio y ojalá podamos tenerle ya otro ratito más tiempo para poder seguir aclarando estas dudas para el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto, César. Con mucho gusto para el medio también. Cuídense mucho y fuerza Ecuador. Fuerza Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas que por favor se queden en sintonía, que ya mismo regresamos con más entrevistas acá en Hoja de Ruta Radio.